Hola, buenos días. Soy Pepe Franchini Vázquez de la selva Perú amazónica y de Pucallpa, 1 hora y media. Mi comunidad se llama Un País Extranjero, su nombre, que de Dinamarca se fueron a nombrar como en su país. Y nosotros complementaron como Santa Rosa de Dinamarca, comunidad nativo Shipibo Conibo. Ese es el margen río Ucayali por surcando como izquierda. Mi distrito es Macicea. Ahí en mapa figura todo, el mundo entero. Ya, ahora soy como lo que he aprendido, voy a comentar quién soy yo. Yo soy unos que dice como directo, maestro, ayahuasquero, convidador y al mismo tiempo alguien que necesita hacer un tratamiento. Soy de ese ahora. Gracias por mis tíos, los primeros ayahuasqueros, mi familia, mi abuelo finado, o otro más mis tíos que se murieron. Ese linaje llevamos como Shipibo, por rescatar nuestras medicinas, de diferentes tipos de medicinas para diferentes tipos de enfermedades también, para curar. Así como lo que hay pastillas, ampollas, ahí también hay para diferentes dolores, así igualito. Lo que dejaron, cómo no decir, el creador en este mundo entero. Yo soy, ahorita estoy en España. Gracias por amigos, Boris. Allá los chicos son médicos igual que he conocido. Ellos me lo trajeron por primera vez para mí acá. Por eso, para que me conozcan el mundo entero, estoy explicando sobre quién soy yo. Y al mismo también, alguien que puede entrar puede ver el último chamán. Ese soy yo cuando era más joven. Y esta tierra ha dejado Dios las plantas medicinales que crece para curar de diferentes tipos de enfermedades. Ese yo dietados, meses, años. Gracias por mi tío me ha preparado. Yo no salido meses, sino años todavía. Yo tiene que hacer como un estudio para ser un profesional, para ser abogado, para que ser profesor, para enseñar a los niños. Igualito es las plantas medicinales, para recibir sus fuerzas, sus poderes, sus espíritus, su energía, o como preparación de las plantas medicinales de cuál enfermedad. Uno tenemos que saber, pero ese se activa, porque yo soy como ayahuasquero, yo tiene que tomar como mi ayahuasca para ver o paciente me puede declarar, yo tengo ese dolor, pena, y ya, ahí para yo como le pasa en un hospital, las máquinas, las radiografías, igual, yo tiene que hacer pasar mi investigación. Por eso el ayahuasca convida con ese y yo no puedo hacer así nomás también. Yo tiene que concentrar tomando ayahuasca y ver qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué planta le voy a meter? Y por eso, con dieta. Sin dieta no va a sanar las personas. Así como lo que he dietado, como maestro, yo tiene que decir igual. Como tantos días sin comer sal, ni dulce, otra cosa más, comida liviano nomás. Así como te da receta en hospital, igual puede ser. Tú cumples, si no cumple, ¿quién tiene la culpa? ¿El paciente o doctor? El doctor, el paciente, no doctor. Por eso, ese aprendió, me demoró meses, años igual, lo que dice. Yo aprendí de ayahuasca, dominar, por eso estoy acá. Ese ha sido mi don. Gracias al creador, gracias mi tío, el maestro también, que anda por todo lado igual. Igual que lleva un mensaje de creador, igualito. La gente que necesita, yo puedo llevar medicinas, pero preparado en mi cuerpo igual. Funciona con el canto, activa con ese ícaro de Shipibo, porque antiguamente en la selva, esa época que no había hospitales, ni puestos de salud, ni botica. Muy sabio era nuestros antepasados, las familias, el linaje de mi madre finada. Yo no tengo padre y madre también. Se murió ayahuasquera también mi mamá.
ese linaje estamos llevando, rescatando nuestras culturas, medicinas, nuestro arte para que no termina. Como estudia unos, por ejemplo, yo puedo ser maestro de ayahuasca o de otro tipo de medicina que he dietado. Igualito puede salir uno de mi hijo o mi hermano para que lleve ese linaje. Ese somos nosotros. Son pocos medicinas que alguien que sabe. Igual los jóvenes también estudian para profesional. Son pocos los buenos. Igual también existe. Usted sabe igual. Porque Dios creó de todo. Algunos también hay algunos que hacen, pero algunos dicen igual, pero no, algunos son maestros ayahuasqueros que con vida nada más. Igual no ha dietado todavía, pero avanzando unos puede hacer igual dieta para entrar en varias medicinas, en plantas medicinales. Y ahí para curar de todo tipo de enfermedades. Ese aprendió yo. Y ahora, lo que yo he avanzado de los años, meses, andaba buscando amigos y encuentras acá jóvenes profesionales igual que son acá de España, se fueron a dietar igual para recibir las fuerzas, la energía, los poderes o otra planta más. En ayahuasca empezamos, porque ayahuasca es para investigar y analizar. De ahí termina ese y le va haciendo otras plantas. Como termina tu enfermería, tú entras para otro, igualito, va pasando todo plantas medicinales, recibiendo su fuerza, su energía. ¿Cuánto tiempo tiene la dieta? Meses o semanas, porque el maestro sabe cuánto ha dietado tomando una planta, cuántos días, quién no ha comido. Ese también tiene que dar la dieta el maestro, porque sabe, no es así nomás. Por eso algunos cuando toman una sola primera vez las plantas medicinales natural, no me ha hecho efecto, no me curó, me engañaron, porque no es una toma. Ese tiene que tomar más. Igual que tú tomas pastilla como cumplir su receta. Igualito. Las plantas tienen sus poderes también, pero igual uno tiene que dietar para poder sanar. Y así es. Y para mí, ayahuasca era para mí investigar y analizar. ¿Y qué le voy a meter directo a ayahuasca o otra planta? Por eso yo le veía a alguien que está más enfermo, no ayahuasca, otra planta. Yo voy a tomar mi ayahuasca y viendo, le voy a hacer qué es lo que tiene, qué pasó, de dónde empezó su enfermedad, su dolor o pena o otras enfermedades. Ahora que hay diferentes tipos de enfermedades, gonorrea, sida, cáncer, mayormente agarra ahora diabetes, gotas. Hay plantas para curación, pero te cuesta. No te va a sanar en 5 minutos. Algunos quieren sanar en 5 minutos. En 5 minutos no hemos aprendido. En 5 minutos no te va a sanar las plantas medicinales que crecen de la tierra. Ese también yo estaba como, pensaba que no me va a sanar. Ese le va a hacer efecto despacio. Lento pero seguro. Ese es. Yo tengo de todo plantas medicinales que he dietado y por eso estoy como alguien que ve en este mundo entero. Se necesita, puede buscarle este video y esta página que va a colgar los jóvenes que ya sabe, Boris, él va a publicar para que vea y para que usted mismo que vaya en la consulta o conocer igual, puede buscar. Vamos a estar acá con ellos, yo voy a trabajar, me encanta trabajar porque son jóvenes muy buenos que ya recibieron buena energía de la selva Perú central amazónico, que han traído su medicina también, han estudiado para salvar a alguien en otro país que está enfermo o alguien que quiere cambiar su mente o quiere ir más allá. Y estamos acá, manos abiertas. Muchísimas gracias, buenos días.